Hola, soy Marc de Founders and Tips y hoy entrevistamos a Gustavo García Brusilowski, CEO y co-founder de Clicking, anteriormente CEO de Bybit, hasta su adquisición para Amazon, co-founder de Chronobook, inversor en varias startups, además autor del libro Bybit, Crónicas de un emprendedor. Hola Gustavo, Hola, ¿qué tal a todos? ¿qué tal? ¿Nos podría resumir, yo he hecho un resumen muy rápido de todas las empresas recientes en las que has estado, tu trayectoria emprendedora, cómo te conviertes en emprendedor, cómo ha sido tu experiencia, así muy resumidamente? Perdón. Bueno, yo llevo unos 15, 16 años dedicado a proyectos. Mis primeros 10 años profesionales fueron tiempos de trabajar por cuenta ajena, o sea, no soy un emprendedor de que lo tiene claro al principio, es más, nunca quise ser emprendedor. Yo me dediqué a hacer mis proyectos y un buen día se puso de moda lo de emprendedor. Pero yo la verdad no tenía pensado cuando ponía en marcha mis ideas que estaba haciendo una carrera de emprendedor. Eso es algo que se ha puesto de moda después y que nunca fue un propósito mío, ¿no? Entonces, a esa pregunta de cuándo decidí ser emprendedor, la respuesta es nunca. Estuve 10 años trabajando por cuenta ajena en multinacionales americanas. Estuve en Procter Gamble, luego estuve en McDonald's, en IBM. En IBM es donde pasé, digamos, mi trayectoria más larga, con 3 años en España, la central española de Madrid, y luego 3 años en París. Y fue ahí donde pues, me picó el gusanillo de retarme a mí mismo a ser capaz de una idea, llevarla a la práctica desde la A a la Z, ¿no? Que es un poco lo que es montar una empresa. Eso fue el año 2000 y hasta hoy. Tu último proyecto, Clicking, ¿qué es y cómo surgió la idea? El génesis de Clicking está todavía cuando estoy ya no es Bybit, ya es Amazon, estoy todavía en Amazon, estoy haciendo unas inversiones, es el boom de los grupones. Me parece muy interesante lo que está ocurriendo, pero echo en falta que los comercios pues, puedan tener herramientas para poder captar la información de sus clientes y trabajar sobre ella, ¿no? No depender de que un marketplace o una web te trabaje a nivel digital de tus propios clientes, porque me parece algo demasiado íntimo, demasiado core de los comercios, ya sean restaurantes, peluquerías o tiendas. Y siempre me parecía increíble que fueras a un restaurante, consumieras, tuvieras una buena o mala experiencia, te fueras y el dueño del local pues no te conociera y no pudiera hacer que volvieses, ¿no? Entonces, crear ese tipo de herramientas para los comercios me parecía interesante y ese es el génesis de Clicking. Inicialmente fui inversor porque en ese momento no estaba disponible y un par de años más tarde propuse al equipo que estaba liderando el proyecto subirme al carro y darle un gran impulso, ¿no? Y la forma de definir hoy en día Clicking es una app, una plataforma de lealtad universal, con lo cual la pueden usar pues, todos los comercios, que permite a los usuarios no solamente acumular puntos que te dan ventajas, sino hacer las transacciones habituales que tú puedes hacer con los negocios de calle, como reservar una mesa, una peluquería, hacer un pedido o un pago directamente desde el móvil, que es lo que tiene sentido, evidentemente. Es algo que hace unos años era novedoso, pero yo creo que este año va a ser algo bastante del día a día, ¿no? De llevarla, como nos gusta decir, la calle en la palma de tu mano. Ujú. En cierta manera estás compitiendo también con las empresas de tarjetas de fidelización y travel plans. Yo creo que había alguna así como más genérica. ¿Esa es vuestra competencia o vuestra principal dificultad es cambiar la mentalidad del comercio tradicional? Efectivamente, te diría que más lo segundo, ¿no? Sí hay programas como Travel Plan, Travel Club y todos estos, pero son programas un poco ya del pasado. No te dan las herramientas al comercio. Nosotros nos centramos en que el comercio tenga sus propias herramientas para fidelizar a sus clientes, ¿no? No llevarlos a un ente, un marketplace que sea ajeno a ellos, ¿no? Que tengan ellos el control, que una vez que se hayan identificado en ese local puedan hacer comunicaciones y poder decirles ven aquí a comer cuando tengo el restaurante vacío, ¿no? Que es lo que creo que interesa. Entonces, sí, teóricamente puede ser el competidor, pero bueno, también las webs de reservas o de comida a domicilio podrían ser competidores, ¿no? Creemos que ahora mismo no hay nadie que tenga una solución
que sea única y que ponga las distintas herramientas en un único punto de acceso para el usuario y a disposición del comerciante. Todas es que compiten con ellos, ¿no? Casi les roban los clientes. Entendemos que hay que ponerse al lado del comercio, no en contra de ellos. Ujú. ¿Y el modelo de negocio que les proponéis a los comercios? Mientras que los grupones eran muy agresivos en márgenes, ¿vosotros qué modelo de negocio les estáis proponiendo? Nosotros cómo funcionamos, realmente cobramos si funciona el programa, que es como entiendo que hay que hacer las cosas. Si le da una ventaja diferencial, si la gente lo usa, repite, consigue ese aumento de ventas, en ese caso nos llevamos un componente variable, que realmente entendemos cómo hay que hacerlo. Canibalizar el margen, que es lo que se ha hecho hasta ahora, creo que al final lo único que han hecho es que la gente lo pruebe. Ya nos pasó en el mundo de los cupones, también está pasando en el mundo de las reservas, que están haciendo descuentos muy agresivos, y eso al final no es rentable para el comercio. O te pones del lado del comercio o no tienes un modelo sostenible a medio largo plazo. Ujú. Te veo bastante crítico con los modelos tipo cupones y descuentos agresivos. ¿No les ves futuro a este tipo de negocios online? O crees que están de bajada? Bueno, esa pregunta, si me la haces hace 3 5 años, tiene sentido. Hoy en día no tiene ninguna gracia porque son datos que están a la orden del día, todos los negocios de cupones y que viven solamente de eso, están en plena retirada. Son datos actualmente que tenemos todos los años, ¿no? Es un modelo que no ha resultado sostenible, que ha sido muy agresivo con los comercios, que incluso hay bastante información de negocios que han tenido que cerrar del supuestamente éxito del programa Ujú. y realmente en su momento no me pareció que fuera muy sostenible, me pareció muy agresivo. Hoy en día ya es una realidad y todos estos negocios están tratando de reinventarse o migrar o simplemente cierran. Ujú. A nivel de la propuesta que tenéis como Clicking, perdón, em, es omnichannel en el sentido de que es tanto el usuario online versus al usuario que también está en tienda o local. Ahí hay un reto importante y estáis atacando un tema que últimamente está como bastante, digamos, de moda o en tendencia. Ahí hay una oportunidad. ¿La veis así o es voluntario ese ir hacia ahí? Cómo afrontáis todo este tema del omnichannel? Sí, en realidad más que nosotros no somos online, aunque tenemos web y está. No, pero yo decía como que tenéis app, pues por eso lo veía como que estáis un poco en los dos lados. Nosotros nos enfocamos, la mayoría del uso es en punto de venta, es en local, que es un poco lo que ha ignorado toda la gente hasta ahora, pero eh, hace unos años, incluso cuando se puso en boga el modelo de Bybit, en aquel momento la gente decía, las tiendas físicas van a cerrar, ¿no? Y eso me pareció completamente absurdo en ese momento y se ha demostrado que no han cerrado, ¿no? Y aunque Ujú. haya crecido mucho el negocio online, las tiendas offline, el canal offline tiene sentido. Evidentemente en algunos sentidos se han tenido que reinventar, pero omnichannel es que tiene sentido que haya una combinación de online, de mobile y de offline, ¿no? En nuestro caso concreto nos centramos en la gente que está en el punto de venta, es lo que más nos interesa. Vale. ¿Y qué tal os está yendo? ¿Puedes dar algún dato de clicking en números? Sí, la verdad que lanzamos la última versión del programa después del verano pasado y nos ha sorprendido mucho porque la aceptación es inmensa. Estamos a punto de llegar a 1.000 comercios y la verdad que hace un año no podíamos imaginarnos ese nivel de crecimiento. Pero si lo analiza uno fríamente, hay 400.000 comercios, pymes en España o comercios de calle donde nos parece que es apropiado o útil tener las herramientas que te propone Clicking, ¿no? Como decimos nosotros, nos gusta que la gente haga click in el comercio y realmente creemos que el potencial es muy grande. También tenemos oficina en Londres y una vez más vemos que no pasa nada si una empresa española da un paso al frente y puede pues, hacer un desarrollo internacional y liderar una categoría como en su día pasó con Bybit. Creo que hay una oportunidad interesante y hay que trabajar mucho. Evidentemente, el ir con tantos negocios de calle y negocios, en muchos casos pequeños, es lento, pero bueno, una vez que consigues masa crítica tiene un valor muy importante. Ujú. A nivel de equipo,
¿Qué equipo fundador tenéis? ¿Cómo habéis organizado el equipo? Porque un poco leyendo tu libro vi que el tema del equipo era un tema muy importante. ¿Cómo has trabajado el tema del equipo esta vez? ¿Cómo alguna cosa que hayáis hecho diferente? Bueno, la verdad es que cuando me preguntan qué significa el rol de CEO, siempre respondo lo mismo, ¿no? Es un responsable de recursos humanos. Un negocio, evidentemente, tienes que tener una visión estratégica correcta. Es ligeramente distinto lo que hace Clickin ahora desde el momento de su fundación, con lo cual pivotar está a la orden del día y creo que es fundamental. Es muy difícil mantenerse en el mercado tecnológico sin hacer cambios a lo largo ya no de los años, sino muchas veces de los meses, pero en esa búsqueda constante de equipo que te vaya añadiendo valor, la verdad que los 2 últimos años para Clickin han sido radicalmente o muy, muy intensos en ese sentido, ¿no? Hace 2 años había 8 empleados, ahora hay 40 y tantos empleados y se ha ido incorporando gente que nos aporta mucho y algo que me gusta decir es, joder, ha entrado esta persona, qué bien, porque nos complementa y nos trae algo, ¿no? Ese básicamente es mi labor, es ver qué es lo que te hace falta para que el negocio, el planteamiento, el modelo de negocio que tienes tenga éxito y traer a aquella gente que sea mejor que tú en cada una de esas áreas que es crítica para tu proyecto. ¿Y cambia mucho el gestionar una empresa pequeña o una empresa un poco más grande? Ahora, Kikling, sois unos 40, en Bybit supongo que debíais ser varios cientos. ¿Cambia mucho tu rol cuando es una empresa más pequeña, tu rol más emprendedor a gestor? A ver, en Bybit mi rol seguía siendo muy emprendedor. Cambió ya cuando la compró Amazon y entonces se convirtió en otro tipo de estructura. Ahí sí, ahí evidentemente cambia, pero en los 5 años del desarrollo, desde los primeros 3 empleados de Bybit hasta los 300 y pico en el momento antes de la venta, pues sigue siendo un rol muy de emprendedor y aunque sea tanta gente, también había mucha gente porque había 7 países. Eso también te da la necesidad de tener en un modelo de comercio electrónico que tiene un nivel de escalabilidad parcial, te da la necesidad de poner mucha gente, ¿no? Pero la obsesión por poner equipos muy buenos es exactamente la misma. Cuando cambia la cosa es, sí, cuando ya tienes un número más grande, en el caso de la venta de Amazon, ahí ya tienes que hacer otro tipo de rol, ¿no? Que es un rol de gestión. Ahí, personalmente, a mí lo que me gusta es poner gente mejor que yo para la gestión de equipos, porque son normalmente perfiles muy distintos, ¿no? Un emprendedor que hace un crecimiento muy grande en muy pocos años tiene que construir a una velocidad muy grande, mientras que un gestor de equipo es más como el que da solidez y estabiliza ese crecimiento a veces bueno, siempre puede tener, cuando vas muy rápido, te hace falta redefinir y refinar un poquito lo que has estado haciendo, ¿no? Entonces son roles muy distintos y ahí, una vez más, la respuesta son los recursos humanos. Tendrás que poner una persona que sea especialista en eso y que sea un people manager, como se suele decir, más que alguien que esté muy centrado en un crecimiento muy agresivo del negocio. ¿Y qué errores crees que son los más frecuentes en las startups a la hora de emprender? Ya sea que hayas cometido tú mismo o que veas en las empresas que has invertido o que conoces. Bueno, como emprendedor e inversor hay un error muy habitual y es pensar que el negocio que ves como invertible se va a desarrollar como tú lo desarrollarías. Ese normalmente es el error que cometemos la mayoría de los emprendedores que hacemos inversiones, ¿no? Ejecutar es muy difícil y un proyecto muy bueno, un equipo inicialmente muy bueno, de ahí a que tenga éxito hay que trabajar mucho, ¿no? Y eso solamente se ve con el tiempo, esa capacidad de aguante por un lado, pero por otro lado de, como decía antes, de pivotar, ¿no? Que des con el negocio y la clave de todo, de la estrategia, que sea disruptivo y la ejecución perfecta a la primera es muy complicado, con lo cual tienes que tener la capacidad, esa flexibilidad de cintura de adaptación. Eso muchas veces tú dices, no hay problema, pero inviertes un proyecto y acabas perdiendo el dinero. Ese es un error muy habitual del emprendedor inversor, ¿no? Otra cosa es cuando el emprendedor
inversor se mete en el proyecto, que es lo que estoy haciendo, y entonces aumentas, por lo menos hay una correlación más alta entre lo que te gustó al principio, el futuro que ves y el resultado final, ¿no? Luego, errores en general de startups, pues hay tres cosas que buscan los inversores y estas son las tres cosas que pueden salir mal a grosso modo, ¿no? Lo primero, que el modelo de negocio no esté probado. Hay mucha gente que te llega con unas ideas fantásticas, pero luego monetizar eso o hacerlo escalable o que el usuario lo use o mejor aún lo pague por ese servicio es un reto y muchas veces hay que ajustar, ¿no? Como decía Einstein, haciendo lo mismo todos los días, esperando un resultado distinto es como de insano, ¿no? Decía insane. Ajá. Eso es uno de los problemas que hay. No se da este tipo de riesgo cuando estás haciendo la copia de un modelo ya de éxito probado, ¿no? Ahí el problema pasa al apartado 2 y 3 que te ven los inversores, que es qué capacidad tienes tú con tu equipo de ejecutar y finalmente qué hay de mí en cuanto al retorno económico ya que te voy a invertir, ¿no? Si esto lo trasladamos a los típicos errores de los nuevos proyectos, uno, la ejecución, como decía antes, es un tema de recursos humanos. Tienes que, por un lado, identificar muy bien qué es lo que hay que abordar en tu negocio, sabiendo que los recursos son limitados y que tendrás que abordar muy pocas cosas, pero muy bien, y luego construir ese equipo fantástico que eso que es clave lo haga de maravilla. Y si no, cambiar el equipo. Es una de las decisiones más complicadas porque muchas veces los empleados son los socios, ¿no? Entonces se complica mucho el poder sacar adelante el proyecto. Y lo último es la parte de retorno para los inversores, que traducido a errores o más que errores, desafíos que tiene el emprendedor para no hacerlo mal, es que no puedas financiarlo. Y la verdad que financiar proyectos en España no es financiar proyectos en Estados Unidos. Es unas 18.524 veces más complicado, ¿no? Y el mismo esfuerzo, pues aquí te da 500.000 euros, en Estados Unidos te puede dar 5 millones de dólares. Y eso es algo con lo que nos toca jugar. Es una limitación de entorno que tenemos en el mercado español y que solo se solventa tratando de internacionalizarte o de buscar apoyos inversores desde fuera, que no siempre es fácil, ¿no? Ahora, por ejemplo, en estos momentos, este principio de año nos está penalizando mucho. Y a nivel de tu día a día, ¿cuál es tu, como gestor, hablando un poco más de la ejecución del día a día, cuál sería tu foco o tus prioridades en el día a día para entender un poco cómo es tu manera de trabajar? Vamos a ver, quizás no sea un ejemplo muy relevante porque para mí mi prioridad del día son mis hijos, ¿no? Entonces me organizo según las cosas que tenga que hacer con mis hijos y el resto del tiempo pues trato de dedicárselo a los proyectos que me divierten, ¿no? Pero básicamente lo que hago es siempre establecer una hoja de prioridades y asegurarme que se va avanzando y cumpliendo esas prioridades. Eh, Soy una persona muy obsesiva con el foco, con tener un problema y resolverlo y luego ir a otro problema y no tratar de hacer 20 cosas al mismo tiempo porque es que normalmente no resuelvo ninguna, ¿no? Entonces, para mí soy una persona donde la planificación es muy, muy importante y donde cuando tengo algo importante que hacer, o lo hago yo o tiene que haber alguien que tenga esa misión de resolver esa tarea y acabarla hasta el final, ¿no? No creo que la gente con muchas cuestiones o tareas importantes sobre la mesa, incluido yo mismo, seamos capaces de resolver muchos temas, ¿no? Entonces volvemos a que tiene que haber una serie de tareas y equipo suficientemente amplio para resolverlo, si no, pues probablemente el proyecto vaya a sufrir mucho. ¿Y algún consejo final a otros emprendedores que nos están escuchando? Bueno, el que digo ya desde hace unos años, ahora ser emprendedor en España creo que es un momento muy bueno. Eh, Culturalmente cada vez está mejor visto o está menos peor visto y creo que Si te va bien, si te va mal también, o bueno, sea, ¿en eso ha mejorado también? sí, ha mejorado en todo, porque hay mucha gente, seamos honestos, un emprendedor que ha hecho un proyecto y le ha salido mal es 1000 veces más valioso que un emprendedor que empieza ahora, porque esa experiencia es impagable. Entonces yo prefiero trabajar con alguien toreado que le haya salido mal, con lo cual además tiene un hambre bestial y en general, me va a ser siempre más útil como socio, como empleado, como compañero de viaje que alguien que empieza ahora
con un track record vacío y eso sí, sin ninguna mella en la armadura, ¿no? Justamente esos proyectos fallidos son los que más te enseñan y yo prefiero rodearme de gente que tenga ese tipo de experiencias, ¿no? Entonces, aún también para eso es un buen momento, se valora y la gente no es tonta, la gente se está dando cuenta que la gente que ha hecho proyectos y no le han salido bien, la probabilidad de que le salga bien el siguiente es muchísimo más alta que la gente que está empezando ahora. Entonces, eso, aunque sea por puro egoísmo, sobre todo el público inversor, pues está viendo que es un plus y hasta pues el fracaso, que creo que es una palabra muy mal elegida, yo diría proyecto que no ha tenido éxito, pues está siendo más fácil la digestión y está funcionando con la misma o en la misma línea de utilidad que en los Estados Unidos, ¿no? Entonces creo que es un momento muy bueno. Creo que la calidad y la camada que está saliendo en España es desproporcionada en comparación a otros países, pues justamente por el impacto que ha tenido la crisis en nosotros, y eso es enteramente positivo. Seguimos teniendo unos desafíos, como decía antes, por el entorno económico que estamos viviendo, que había mejorado mucho en 2015. Ahora estamos pasando un momento un poco de que la gente está esperando a ver qué pasa, pero con que se alineen un poco los astros, el impacto que vamos a tener como emprendedores españoles en los próximos años va a ser muy grande, ¿no? Y espero que vuelva a repetirse lo del año que pasado, que muchos fondos internacionales, de una forma bastante generalizada, estaban viniendo a Madrid y Barcelona a ver proyectos porque aquí hay un movimiento muy bueno, ¿no? Y en el momento que haya un entorno financiero óptimo, pues probablemente el impacto de España va a ser muy superior a la media de lo que estamos viendo en otros países que tienen pues muchísimo más recursos. Ujú. Así que este es el momento. Muy bien. Pues Gustavo, muchísimas gracias por compartir tu experiencia y tu tiempo con nosotros y mucha suerte con Clicking, a ver si cada vez lo vemos en más tiendas y más restaurantes por la calle. Muchas gracias y mucha suerte a todos.